Es el fantasma de la Bloody Queen, muchachos. No, chefcito. Oh, me enoja ver ese de ahí. Vamos a hacer el día de hoy, muchachos. El... ¡Gunter! ¡Te volviste reggaetonero! Ashes of Memory, capítulo número 2, ¿ok? Creo que varias cosas sí están traducidas al español, excepto la cinemática, si es que no estoy mal, ¿eh? En fin. Parece que todos esconden un secreto. Sin embargo, pueden empezar con el novelista y sacar un poco de información. Ok, pues Alice de Rose, recuerden que es la League, pero ya adulta. La journalist es Alice de Rose. Extraño, el señor Orpheus no está aquí. Bueno, como sabrán, en el anterior capítulo del modo historia, lo que pasó es que la journalist llegó aquí a la mansión y demás, buscando respuestas y todo eso, y se encontró con el compositor, con el novelista, con el Orpheus, mejor dicho, joven, ok, el novelista, y no sé quién más era, no sé quién era el otro, bro. Hay alguien más, no creo que era el First Officer, si es que no estoy mal, la entomóloga creo también, y eso, ¿no? Así que continuamos, ¿no? Con el tema de la historia. Hace frío. Debería haber sido apagado hace tiempo. Guau, qué bueno es verlo todo en español, aquí. Bueno, casi todo, ¿no? Está fijado la chimenea. Pues bueno, gira el candelabro. A ver, gíralo. Cielos. Se está moviendo. Claro, la mitad de la sala está llena de cosas y la otra mitad vacía, ¿sabes? And go out the back door instead? Then... Ve al invernadero, regresa a la habitación. Ve al invernadero, ¿no? Maybe I should have a chat with Mrs. Plinius instead. Con la señora Plinius. Vamos a ir a visitar a la entomóloga, ¿eh? Señora Plinius, ¿dónde está? Señora Plinius. Mrs. Plinius is gone too. ¿Dónde está la señora Plinius tampoco, eh? Investiga el invernadero, pues bueno, ¿qué investigo aquí, eh? Bueno, hija, ya podrías correr un poquito más rápido, ¿no? Someone placed some beehive boxes here. Was it Mrs. Plinius? These bees look pretty hostile. I better keep my distance from them. Tú no te preocupes, las abejas no hacen nada, ¿eh? Bueno, a 2 kilómetros por hora, ¿sabes? Hola. Aquí no puso la Gardner, el muñeco este. Same species as the bees in the boxes. Besides, through the dining room, there should be no other way to leave this place. So, did Mrs. Plinius leave then? Entonces, vamos al segundo piso, ¿sí o no? Maybe I can have a chat with Mr. Kreberg. Ojo cinemática, ¿eh? Was that Mr. Kreberg? ¿A dónde se va el señor Kreberg? Where is he going? Cielos, esta mansión tenía hipódromo y todo, loco, no me fastidies. La perdí. La perdí, tengo que encontrar un lugar con una mejor vista. Pues bueno, el compositor se vino a esconder por acá, ¿eh? There's a lookout. I should be able to see the entire race course from up there. Vamos, subamos hasta allá arriba, ¿eh? Menos mal que ahora está corriendo, ¿eh? Porque si me la ponías aquí caminando... me iba a salir espuma por la boca, ¿sabes? Porque llegábamos aquí el día de mañana. En la vida íbamos a llegar hasta aquí, ¿eh? A ver, vamos a buscar al compositor. A ver qué esconde entre manos el composer. I need something to climb up there. Maybe I can find something useful in the stable over there.
Que quiere subir más todavía, dice. Quiere subir más. No le basta con subir hasta aquí, ¿sabes? Completamente lógico. Se tira de un segundo piso, no se quiebra las piernas, ¿eh? Yo hago ese salto de ahí y me quiebro todas las patas, ¿eh? Hola. Found it. This should help me get up there. Claro, el lazo de la Mujer Maravilla. Perfecto. A ver. Uy. Se le ven unos bracitos ahí, pero ahí donde ustedes ven puede cargar todo su peso, ¿eh? Para treparse y todo. Great. ¿Qué es esto? It seems to still be working. Está cochino. Oh. Se han hecho popó los pájaros en la lente, bro. Ya está ya. Ya está, bro. The deserted stands are in disarray, and many things have been damaged. ¿Qué pasa ahí? 3 mounds, 2 of which have cornflowers in bloom on them. Pero qué bonito, ¿eh? Tenemos un zoom por aquí. Oh, por ahí está el compositor, ¿eh? I need to get a closer look. Tremenda acosadora, ¿no? La Alice, ¿o qué? He seems to be looking for something. I need to get an even closer look. Vigila el medidor de detección. Ya. Pues bueno. Veremos aquí la del ninja, ¿eh? Otro obstáculo para ocultarte de su mirada. Súper escondido, ¿eh? ¿No será acaso Identity 5 un juego de sigilo o qué? A ver. A lo mejor igual se estaba dando su paseíto nomás, ¿eh? Who's there? Mandante alerta. Mr. Orpheus. It would seem none of us are following the rules. The spirit of exploration isn't a terrible quality. However, exploring aimlessly is usually futile. Isn't that so, Mr. Kreberg from Austria? Uy. What do you know? I investigated all the assets of this manor before coming here, including this racecourse that is named after your family, and the legend of the cornflowers. Oh, and Blue Hope. Cielos, todos unas guaperas. Please, do tell. In its prime, the Kreberg Racecourse was a renowned racecourse where even its popular horses were quite famous. Hacían carreras, eran muy famosas, ¿no? Known as the White Steed of Death. During every race, its rider would invite a lucky lady to pin a Oof. flag on it as a victory blessing. And the lucky lady was usually Mary. Oh, Mary! The flower she chose was the cornflower. The cornflower, which symbolizes a happy encounter, soon became ironclad evidence used by the people to slander her and the writer of an impure relationship. They simply forgot the horse went berserk and caused a trampling incident later on. The White Steed of Death was once known as Cyanus. It was a symbol of love that Manus had gifted to Mary. And they forgot that the cornflower had always been the crest of Mary's family, just like the one on your tie.
If what you said is true, is it wrong that I've come here to pay my respects to a late relative of mine? Oh. So Manus buried Mary here. Someone offered a high price for the location of Mary's grave back then, to pay homage to a beautiful lady who died unjustly. Yet their search came up empty. Later on, some rumors surfaced about Manus going mad and taking her remains with him. Revelación, To pay eh. homage to her. All they want is that gem. Aren't you the same? I'm not interested in that cursed thing. What a pity. You may have heard that besides being a novelist, I'm also a detective. And finding things just happens to be what detectives are good at. I even plan to help out a little, in exchange for some things. In exchange for what? Uy. Secretito. Deal. Trato hecho. So, where should we start? After Mary passed away, my family sent multiple letters to Manus asking for the dowry to be returned. Especially Blue Hope. But Manus never wrote back. Until the day he went missing and someone brought a letter from him to Mary's father. She rests eternally at her beloved place and with her beloved. Mary loved 3 things from childhood: praise, jewelry, and horses. This is the only place I can think of where all 3 meet. Cosas de ricos. After the incident, Manus killed Cyanus to appease the people's anger. So, you think he buried Mary with Cyanus? Along with Mary's favorite gem? I don't know. That's as far as I can get. We can start by searching for Cyanus's burial spot. The substance secreted by rotting remains sometimes changes the pH value of the ground, and it takes a long time to restore balance. Perhaps we can try to search for anything unusual at places where a horse may be buried. Like the stables, for example. Están buscando la gemita azul. Mr. Orpheus seemed to be giving me a hint. Cornflower. Remains. Beloved place. Toca las pistas que quieres conectar. En una esquina del hipódromo de Craigburg hay 3 montículos del mismo tamaño. En 2 de ellos hay ancianos. Ah, el caballo fantasma, ¿no? Claro, ese es Saints, bro. Yo pensé que se llamaba Spirit, bro, el de la película. Hay ancianos florecidos, mientras que el otro solo está cubierto por hierba marchita. De la comparación entre el señor Orfeo y el señor Craigburg se desprende que la sustancia segregada por los restos en descomposición a veces modifica el valor de pH del suelo. Pues bueno, eso yo lo sé ya. La señora Plinius mencionó que las preferencias de acidez y alcalinidad del suelo varían con cada planta. Los ancianos, por ejemplo, prefieren los suelos alcalinos. Pues chido. La Connectición, ¿no? La que no tiene nada, ese debe ser, ¿no? Sí, porque por ahí spawnea el fantasma, ¿no? También en los mapitas. Pues ese tiene que ser, ¿eh? The substance secreted by rotting Ya, remains. ya. Esa ya. Que la boca. Pues ya está, ¿no? Según las pistas recopiladas, se puede deducir que Mary y Cyanus están enterrados en el montículo cubierto de hierba marchita. It's not at the stables. I think I know where Mary and Cyanus are buried. The hill among the 3 that is only covered in withered grass. Maybe I can locate the necklace before they do. Ojo, ojo, Alice Rose es ladrona, ¿eh? ¿Y tú por qué quieres un collar de gemas, sabes? Se quiere ser millonaria, ¿sabes? No siguiente, claro, está irnos por el tobogán, ¿eh? Ah, bueno, no puedo, ¿eh?
Wow, la animación loco, las plantitas y todo, Qué bonito, No coffin. And these are not human, huh? What's this? Esa es la gema, I ¿verdad? have to say, you're really sharp, Mr. Kreberg. Tengo que You have the decir, makings of a detective. Oh no, someone's coming. toma la caja y escóndete. Cúbrela con tierra y escóndete. Toma la caja y escóndete, si no. You have an analytical mind, Mr. Orpheus. But being too brilliant may not always be a good thing. Looks like someone beat us to it. Oh? Isn't it you and your companion who beat me to it, ¿Uy? Mr. Orpheus? ¡Oh, el compositor es asesino! Su bastón es una Show pistola. yourself. If I'm not wrong, it's you, Miss Journalist. Cielos. Bring that box over and put it down on the ground here. Cielos, nos cacharon, bro. Get over there. Turn around and don't look back until you hear a gunshot. Otherwise, it will be the last thing you hear. It's in our best interest to listen to him. There are calluses on his palm, so he should be good with a gun. Tiene todas las de ganar, así que deberíamos hacer todo lo que dice. Si la Jordalis habrá sido inteligente, le habrá quitado la gema antes. Disparó, bro. Mr. Orpheus, don't you think it's strange? ¿No crees que es Mary's extraño? coffin isn't here. So where did Manus Es el auto de keep her? Mary. That depends on what Mary loves more than horses, jewelry, and praise. What was that? Maybe we should leave this place first. Alguien popeó la máquina, muchachos. Alguien popeó la máquina. ¿Quién ha sido? Bueno, al menos no estaba el cazador cerca, The gate seems to be controlled by this keypad. Now it all makes sense. I saw quite a few cipher machines around the racecourse. They must be something the master of the manor prepared for the game in the afternoon. Have you found a way to decode them? I think I have an idea, and it may be worth a try. We should start with the largest machine at the center of the racecourse. ¿Y quién es el dueño de la mansión? Pero creo que hasta ahorita nunca se nos ha revelado, ¿no? Como tal. O a lo mejor igual creo que la gente intuye que puede ser el mismo novelista, ¿sabes? De cierta manera. O puede que no también. No sé qué teorías escuché la otra vez, pero bueno, hay que hacer la máquina, ¿sí o no? This seems to be the same cipher machine mentioned in those diaries. It looks like a cipher machine that must be decoded with a key, but I don't know what the key is. I think I know. What the fuck? What's wrong? I'm alright. It's just that I'm not used to the sound. Why don't you look for the other cipher machines? And we'll meet back here. You can leave the decoding to me. Mira a tu alrededor y busca la antena. Ok, como en las partidas, ¿no? Don't worry, bro, que yo encuentro aquí las maquinitas. Como si fuesen aquí mis medias,
Nunca se me pierden. ¿Esta de aquí, sí o no? Ah, bueno, faltan más todavía, ¿eh? Esta de aquí, ¿verdad? 3. No me puedo montar al caballo, ¿cómo? No hay caballos por aquí, ¿eh? 4. Another one. Falta uno más, ¿eh? Es como que Alice recordó que la estaban maniatando, algo por el estilo, ¿no? Muy raro eso de ahí. Como que recordó algo que le estaban torturando. And why are they amplified today? Ya estamos, ¿no? ¿O qué? Encuéntrate con el señor Orfeo en el gran codificador. I think I know how to decode them. I found 5 other cipher machines. Elige un área en el mapa para marcar la ubicación del decodificador. Esto de aquí, ¿verdad? O bueno. ¿Qué? Allá. Está bien. Then now, Así que ahora, who ¿quién is that? es eso? ¿Quién es él? ¡Ah! Es el fantasma de la Bloody Queen, muchachos. ¡Guau, qué bonito, bro, la Bloody Queen! Primera vez que la vemos animada, loco. I'll distract her. I'll leave the rest to you. Como un espíritu, bro. Uf, qué miedo, loco. Así sí da miedo la Bloody Queen, ¿eh? Bueno, hijo de tu madre, ¿te vas a tomar todo el día arreglándote o qué? Se pone a sonreír todavía, ¿sí? Con una paciencia. Al perseguidor crea un reflejo utilizando el espejo y ya ignora las colisiones, ya lo sé. Vigila atentamente el reflejo y no permitas que te alcance. Me corro, ¿no? ¿O qué? No me ves que tienes el espejo infinito, ¿eh? ¿Pero qué no hay ventana? ¿Te rápido popieron las máquinas o qué? Se ha sentado la boquita. No, me gustaba cuando se movía, ¿sabes? En el aire, ¿sabes? Como un fantasma, como un espectro. Como cuando ya la ves caminando, como que ya no tienes tanto miedo, ¿sabes? La puerta ya está abierta, ¿eh? Como tú te imaginas que te avisen... Ah, no me fastidies, bro. ¿Qué es la otra puerta? ¿Qué es la otra puerta todavía? Está bien, está bien. Ojo, 16 de ping, muchachos. ¿Qué es este sueño, bro? ¿Estoy soñando o qué? 16 de ping, ¿eh? 16 de ping, ¿eh? Ah, bueno. Le hice una magia, no sé cómo, ¿eh? ¡Corre, Alice, corre! Where's Mr. Orpheus? Alice. Cielos. Guau, qué terrorífico se ve la Bloody Queen moviéndose así, ¿eh? Casi que incluso que prefiero que se mueva así, ¿eh? O sea, que la hagan canon, bro. Alice. Eurydice. Someone is calling out to me. Alguien me está llamando. A responder, quedarse en silencio. Esta decisión afectará tu amistad con ciertos personajes. ¿Responder?
Esta decisión afectará. ¿Por qué está mi nombre ahí? Alice. ¿Y sé quién es? I'm here. Oh, qué ternurita. Cuando dice I am here. Qué ternurita, bro. I'm happy to see you awake. Mrs. Plinius said you fainted in the greenhouse. Fortunately, Mr. Orpheus was there. I've sent for the doctor in the city, but the storm last night destroyed the roads, so they can't return for now. But Mr. Orpheus is knowledgeable about medicine, and according to his preliminary diagnosis, you seem to be fine. Isn't I've that- instructed the kitchen to prepare some liquid food for you, and I'll go get it immediately. Gracias, Charles. En fin. Thank you. May I know how I got back here? I found you unconscious at the racecourse's entrance. Perhaps you fainted from fear or shock? I carried you back here. I ran into Mrs. Plinius at the gate. I was forced to ask for Mrs. Plinius's help to prevent the others in the manor from learning that we took action on our own. Where's Mr. Kreberg? Did he come back here? I'm not sure. No one has seen him. Mrs. Plinius, the servants, none of them have seen him. It depends on whether the servants are telling the truth. In fact, I've been in the greenhouse all day, so I don't know if anyone has gone in or out of the main building. Está mintiendo. He ran away? No I've estuvo been ahí. to his room, and all his belongings were still there. If that gem was his objective, then he has achieved it. Perhaps he felt it would be too risky to return and get his belongings? When I said all, I meant the gem as well. That's so unusual. Se lo fundaron al compositor, creo, ¿eh? So I have reason to believe that he may be watching in secret. I've told Mrs. Plinius about the incident at the racecourse, and it seems the situation here is more dire than I ever imagined. Although I know there's no such thing as a free meal, I don't want to suffer an accident before the banquet even begins. Obviously, we must be wary of the elusive Mr. Kreberg right now. So in my opinion, it's always better to have more allies. Bien. I agree. Then perhaps we should be more honest with each other, for the sake of our temporary alliance. For example, building trust by starting with the reason we're here. This manor's reputation isn't the best. I'm sure some materials and a specimen are not worth taking such a risk. An article isn't worth it either. I don't mind. What about you, Mrs. Plinius? I agree. Sí, los... Then, Qué voz más sensual who tiene will la go first? entomóloga, ¿eh? In order to show my sincerity, I will go first. My presence here is linked to my husband's death. Ojo, se viene Lore, ¿eh? Lore de la entomóloga. As reported by the papers, his cause of death was a type of rare bee. Su causa de muerte fue un raro veneno. Although it's a rare occurrence in the field of biology, it isn't unheard of. I wasn't suspicious at first. By sorting through my husband's belongings, I discovered that he hadn't recorded those bees in his observation notes. My husband was an extremely meticulous person, toward people and even more so toward his research. So there shouldn't have been an unrecorded species of bees in his apiary. Not too long ago, I received a bee specimen from this manor, and it was the exact rare bee species. He invited me to a game here, and in exchange, he would provide information on that bee species and the cause of my husband's death. Wow. Ok, básicamente que el Luchino, su esposo,
estaba guardando, tenía esas abejas. Who's going next? Claro, si es que me dejan Then I'll explicarlo, go ¿no? ahead. O bueno, ya está, no lo explico. De aquí lo explico, ¿ok? I said that I was here to gather material. And it wasn't entirely a lie. But the subject of the material is me. Todos son guaperas aquí, o que parecen aquí todo modelo, ¿sabes? My father owned this manor before Manus did. He was a kind and gentle man who loved art and doing charity work. Our family lived happily here, but his kindness did not receive the reward it deserved. The forest ranger we hired colluded with bandits. They killed my parents and ransacked the manor. Cielos. I managed to survive by hiding in the cellar. Later on, a relative of mine placed me in a nursery and sold off the manor to Manus at a low price. As for the bandits and forest ranger that destroyed my family, they've gone missing. Los que mataron a su familia se perdieron, dice. But I always come up empty. This went on until not too long ago when the newer owner of the manor sent me something and claimed to possess clues on the forest ranger's whereabouts. And the clue is the game's prize. What did he give you? A piccolo. It was what the bandits used to trick the guards into opening the manor's gates back then. All right, Miss Journalist. Tell us your story. Ok. La historia de la Yorna, dice. Come in. Miss, I've brought you dinner. Dinner is served for everyone else as well. Please enjoy your meal on the first floor. Lisa will take care of her. Too many things have happened today. Miss needs some rest. And we can continue tomorrow. Cielo, bro, cómo te seduce con la voz, ¿sabes? La entomóloga. Tremenda vocecita que tiene. Se quedó con ganas de saber la historia, ¿sabes? De Alice. Pues bueno, en pocas palabras. ¿Quieres saber dónde están los granjeros, el que conspiró para matar a su familia, ¿no? El novelista. Corre, Alice, corre. I had that dream again. Tuve esa pesadilla de nuevo. Maybe it's a warning. Quizás es un aviso. A warning for me to finish this as soon as possible. Un aviso para terminar esto lo más pronto posible. According to my colleague in my investigation, De acuerdo a mi investigación, the main character in every story written by Orpheus el personaje principal escrito has por links to Orpheus cold cases. They're either the victim or suspect. And in the latest story, I am the character. y en la historia final yo soy el personaje. Bandidos. Piccolo. Forest rangers. Piccolo de Maku. It's obvious he knows the past very well. Es obvio que él conoce su pasado muy bien. Even surpassed the police files. Y su conocimiento sobrepasa los archivos de la policía. If he wasn't a participant, he Si no must fue un have been a participante, survivor. él tiene que ser un superviviente. According to my knowledge, De acuerdo a lo que sé, possible living survivor of the incident el único is superviviente que sobrevivió al incidente fue... ¿Puede ser él? But I feel like I've
I've missed something in his story. Se siente como si estoy perdiendo algo en esta historia. The forest ranger we hired colluded with bandits. They killed my parents and ransacked the manor. Y saquearon la I mansión. managed to survive by hiding in the cellar. Sobreviví escondiéndome en la alacena, creo, ¿no? As far as I know, the main building never had a cellar. At least not before I left. Was it just a mindless mention? Or... ¿Fue solamente una mención sin sentido o quizá una pista? Es una pista, ¿verdad? There's still time before dawn. I can use the stormy night to restart my investigation. Va a utilizar esta noche tormentosa para continuar con su investigación. Entonces, ve al corredor, ve a la sala de estar. La bodega, el sótano, ok. La bodega, el sótano. Ve al invernadero, ve al corredor, ve a la sala de estar. Creo que en la sala de estar está, ¿eh? Si no me equivoco. This is the only place I haven't investigated. Claro, este lugar es. Aquí es, aquí es. Yo me acuerdo que hace tiempo incluso abrimos esta zona de aquí, ¿no? Creo que era con esto de acá, ¿no? Como... A ver, básicamente lo que te contaba la historia de la... ¿Por qué su esposo murió, no? O sea, ¿por qué pasó lo que pasó, no? ¿Por qué incluso la mansión, el Oletus Manor, le envió una abeja, que eran las abejas que él está investigando, que su esposa está investigando? El suelo aquí está raro, dice. ¿Cómo? Aquí. What have I missed? Pues nos metemos, ¿no? Aquí es donde tienen abajo las pociones estas, ¿no? Que te hacen alucinar. Ventilation-wise, the air is quite clean here. El aire está limpio aquí. Someone must have accessed this place quite Alguien accede a este lugar de manera frecuente. O bueno, investigando el sótano, ¿eh? ¿Esta serie de aquí no fue la de las visiones o qué? This place looks like a laboratory. Un laboratorio. ¿Y esto qué? No me deja interactuar con nada más, ¿eh? Interactúa con lo que quiere el juego. Con la silla, no. Con esto de aquí. There's still half of it left. I think it's some kind of regent. Un reactivo. An emergency operating table and restraints. These restraints have been used frequently. Cielos, aquí torturan gente, creo, ¿eh? No, vámonos aquí. These symbols. Estos símbolos. What do these symbols represent? Esto lo vimos hace tiempo en realidad, ¿eh? Amanita muscaria y demás cosas, ¿no? Hydra. Yo creo que era el símbolo de la Dreamwitch, ¿no? Si es que no estoy mal, ¿o qué? Pues impresión This is mía. a symbol my father designed. The mark of the muse. La marca de la musa. Maybe I can test them. O bueno, procedemos a tomárnoslo. A ver, entonces. Ah, no, bueno, lo ponen ahí. La rata. La rata, bro, que viene de chill, ¿sabes? Bebida gratis. No, chefcito. No, pobre chefcito, bro, se Looks like a murió. psychedelic drug. Yo no me veo Ratatouille 3, ¿eh? O 2, creo. Se empezó a dar jaqueca. Bueno, ese no es. Ese de ahí te hace hacer la morición. ¿Este qué hace? A ver.
La rata se levanta. Pues nuevo, ¿sí, no? Uy, uy. No, se metió un cabezazo la rata. The siren song. No prende la rata, bro. It does look like a terrified sailor entrapped by sirens. Un marinero atrapado por las sirenas. Wow, brutal, terrorífico la imagen de la Bloody, Is ¿eh? this why we experienced hallucinations at the race course? Wow, qué miedito, ¿eh? Qué miedito, bro. Entonces la Bloody era una alucinación. ¿Y esa qué es? A ver. La rata de nuevo. No prende la rata, bro. Pues bueno, Nothing happened. nada pasó. The symbol and records are linked to its effects. If siren represents terrifying hallucinations, then what does Mnemosyne represent? Las sirenas representan las alucinaciones terroríficas. ¿Qué es aquí? Como que le gusta, ¿no? ¿O qué? Le gusta la rata, ¿eh? Who's there? Who's there? Wow. ¡Es el novelista! ¡Es el novelista! Es el novelas, es el novelas. Was it him? ¿Era él? Ojo, ojo. Está bien, calibración, perfecto. Dale, dale. Yo soy experto en las calibraciones, ¿eh? Oh, bueno. ¿No será este el minijuego más complicado de la historia o qué? ¡Oh, estamos en el bosque! Ese es el bosque, muchachos. Claro. Cuervo Screamer. El Norton, muchachos, el Norton. Norton Hunter. Wow, brutal. Wow. Bueno, se me pone mi música de persecución funny, ¿sabes? Ya. Pues corriendo, ¿sí o no? ¡Pum! Se hace en toda la boquita. En toda la boquita por desgraciado. Bueno, me voy hasta allá, ¿no? ¿O qué? Ojo, cuidado, Casi me dabas, ¿No será este caso el escape más fácil de toda la historia, o qué? Ya me escapé, bro, ya estoy. Ese era el novelista, Ese era el novelista. Diablos. Okay. No, ese ya no es el novelista, ese es el prospector, creo, Este me parece que es el prospector, Un problema con la dosis, pero el experimento está muy estable. ¿El fotógrafo? Ojo, fotógrafo cirujano,
Alice? Uy, qué miedo. De repente me empezó a dar miedito el juego, Why am I back here? Porque he regresado aquí. Como que todo fue un sueño, ¿o qué? A nightmare? Una pesadilla. Ojo, mira, Alice es tierra abejita y tierra arañita, No, Alice es noob, muchachos. Tierra abejita y tierra arañita. Good morning, miss. Breakfast is ready. El desayuno está enjoy listo. your meal in the dining room on the first floor. Oh, and a new guest arrived today. Y un nuevo invitado ha arribado el día de hoy. Ok. Nos invitan a ir a hacer las tragaciones, ¿no? Las desayunaciones. No, miren a Alice. Es noob, muchachos. No tiene el tier subido. No le sabe las rankeds, Pues bueno. El Norton. Good morning, miss. Buenos días, señorita. ¿Cómo traga como un animal, no? Este desgraciado. ¿Cómo traga, Míralo, cómo traga, This is Mr. Norton Campbell. Este es Norton Campbell, un nuevo Good invitado. morning, Mr. Campbell. Buenos días, señor Campbell. Mira cómo toma su lechita, Se toma lechita y todo, Forgive me, Mr. Butler. Perdóname, señor It must be Butler. an after effect I experienced yesterday. I don't have much of an appetite today. No tengo mucho I'll be apetito hoy día. returning to my room for some rest. Me retiro a mi cuarto para descansar. Please take care and notify De acuerdo, señorita. me if you need anything. Tenga cuidado y notifíquenos si necesita algo. Miss, considering the Considerando el estado de tu salud y el señor Krayborg, de su desaparición, has made some adjustments to the existing arrangements. el maestro ha hecho algunos cambios Free to move around the al itinerario, ¿no? today, but please do not leave without permission. Eres libre de moverte. Need anything. Ok, eres libre de moverte por la mansión, pero que tengas una buena tarde. No me acuerdo qué es lo que dijo luego. Pero que se puede mover libremente, ¿no? Y demás. Ojo, le dejaron una cartita, What? Cordero. Bienvenido al juego del cazador, ¿no? Increíble, bro. ¿Ya acabó o qué? Ya acabó, ese fue todo el modo historia, Ese fue Ashes of Memory parte 2, Me ha encantado el tema de las animaciones, el de la Bloody Queen, bro, me ha parecido brutal. Me ha encantado la manera en cómo la han animado y demás. Creo que incluso preferiría que la Bloody Queen la dejasen con esa animación, o sea... Eso de que iba como que medio flotando, ¿sabes? Y demás. Como tipo espectro estaría brutal, bro, porque al final está muerta, ¿sabes? Por lo que no van a entender, al final está muerta, ¿sabes? Y todo es como que un producto de las alucinaciones, ¿no? Pues ahí está, muchachos, en fin. Poco más que decir. Parte número 2 de Ashes of Memory. Nos vemos hasta otro siguiente video y hasta la próxima. Bye, bye.